¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de los analistas de la noticia. Esta tarde interesante tema, un tema que nos interesa a todos como sociedad, porque causa estragos en la salud, causa estragos a cualquier persona, a cualquier ser humano que consuma este tipo de droga. Es letal. Letal porque la gente no es tanto como drogas, como la marihuana. No, tampoco es que estamos incitando a que fumen marihuana, pero ahora hasta el uso medicinal se le ha encontrado a la marihuana. Pero esta tarde vamos a hablar del fentanilo, y que ya está ingresando a territorio nacional. Y hemos traído a expertos en cómo esos cárteles se van transformando en la manera de traficar drogas y la manera de cómo ganar más, de incrementar más sus ganancias. No les importa de repente el ser humano como tal, les interesa la parte económica. Tenemos a don Mike Vigil desde Estados Unidos y a don Oscar Estrada, quien ha publicado también el Tierra de Narcos, cómo las mafias se apropiaron de Honduras, y de repente no descarte que esas mafias se apropien de Honduras a través del fentanilo también. O sea, yo no sé, pero realmente van a ser los expertos de esta tarde en abordar este tema. Don Mike Vigil, buenas tardes. ¿Cómo está, don Mike? Muy bien, muy bien. Bien de salud y esperando que llegue la Navidad. ¿Cómo no? Aquí también tenemos a don Oscar Estrada, que es analista, escritor. Bueno, don Oscar tiene un montón de... Sí, con el sombrero y eso es que me pongo. Bienvenido. Gracias, don Carlos. Gracias. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes y con don Mike Vigil, que le he seguido el hilo en toda esta novela que hemos tenido en Honduras sobre carteles y política y todo. Ha sido una de las fuentes importantes para seguir. Me acaba usted de revelar de que ese libro de la DEA inmediatamente lo va a ir a buscar. Claro, porque creo yo que no es posible entender, o sea, es uno de los elementos que nos falta entender aquí en Honduras bien, para poder comprender la complejidad que tiene la guerra contra las drogas, y específicamente en el caso de Honduras. Para poder entenderlo tenemos que entender también cuál ha sido el rol, cuál es la historia de la DEA, y yo espero que en algún momento conversar con don Mike Vigil profundamente sobre eso, para que me oriente ahí sobre esa búsqueda. Sí, y fíjese que, bueno, don Mike Vigil tiene 8 obras, pero esa precisamente en español. Me imagino que le interesa que las 8 obras salgan en español. Pero bueno, allá ustedes son los que van a dialogar y que se van a ver. Para orientar también al que nos está viendo, Deal es el nombre del libro de don Mike Vigil, y es el juego de palabras entre DEA y acuerdo o trato, ¿no? Deal. Así. Sí, entonces es el juego de palabras que le está haciendo, y yo pues que ahora tengo ya curiosidad de saber cuál es el trato de la DEA. Don Mike. No, tiene toda la razón, Oscar. Es un juego que quiere decir la DEA, o también trato o negocio, por lo que es un juego de palabras. Sí. Esta droga del fentanilo especialmente, ha habido un cambio, un giro dentro de las mafias que manejan el narcotráfico. Fíjense que aquí hay cosas interesantes, porque ya han existido los primeros decomisos de droga. De eso es lo que se sabe, de lo que logra incautar la policía y de lo que pasa, y no nos damos cuenta. Aquí hay precisamente vamos a reproducir lo que dijo en su momento el secretario de Seguridad sobre este tema del fentanilo. Vamos a escucharlo. Realizó un total de 48.600 ampollas de fentanilo, distribuidas en 122 cajas. Este potente opioide sintético, también conocido como la droga zombie,
es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Incluso una dosis de tan solo 2 miligramos puede ser letal. Es importante destacar que el fentanilo es altamente adictivo y su consumo puede producir graves consecuencias para la salud e incluso la muerte. Su capacidad para interferir con el sistema nervioso central genera relajación, pero también confusión y depresión respiratoria, pudiendo llevar a un desenlace fatal. Esta operación ha sido posible gracias al trabajo conjunto de la Dirección Nacional Policial Antidrogas, la Dirección General de la Marina Mercante, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, la Dirección Policial de Investigaciones, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Estado, Aduanas, ARSA, entre otras. Queremos asegurarles que seguiremos trabajando arduamente para incautar y desarticular las redes de narcotráfico que intentan introducir estas sustancias perjudiciales en nuestro país. Nuestras unidades especiales están comprometidas a realizar operaciones similares para proteger la salud y la seguridad del pueblo hondureño. Agradecemos la colaboración y el apoyo de todas las instituciones involucradas en esto. Bien, esto es parte de lo manifestado en su momento por el secretario de Seguridad pero lo interesante es que son farmacéuticas, son droguerías las que hacen esa importación, Oscar. Es que el fentanilo es un medicamento de uso frecuente en los hospitales. De hecho, recuerdas, hace como una semana hubo una incautación, apareció en los medios también de un medicamento que estaba entrando desde la aduana, creo que en Puerto Cortés, y esa venía para uso médico, especialmente para anestésicos en los hospitales. O sea, sin el fentanilo tampoco se pueden hacer cirugía. Entonces, eso es lo complejo de este caso, y existe otro fentanilo que también es de producción ilegal, ¿no? Pero muchas veces entra al país en esa nebulosa de medicamentos legal y necesario para poder también hacer funcionar los quirófanos en el país. Y también es importante aclarar que no es otra mafia distinta a la que veníamos conociendo, simplemente es una adaptación, una mutación del mismo negocio del narcotráfico, de la misma mafia, con un producto que es mucho más rentable económicamente. O sea, por una inversión de $10 con el fentanilo, para poner un número así random, los carteles pueden generar hasta $100-200. Entonces realmente es muy lucrativo a nivel de negocio, mucho más difícil detectar y mucho más fácil producir en zonas más cercanas a la frontera. Entonces, lo que está ocurriendo con el fentanilo y Estados Unidos y México, y don Mike Vigil acá podrá orientarnos también sobre eso, es que realmente se está produciendo muy cerca de la frontera con Estados Unidos, y en algunos casos incluso adentro de Estados Unidos. Y es la discusión que está teniendo porque López Obrador en México sigue desconociendo que los carteles mexicanos, y el cartel de Sinaloa es uno de los carteles que más fentanilo está introduciendo en los Estados Unidos. Y creo yo que eso ha hecho realmente que la misma agencia antidrogas en Estados Unidos, el mismo gobierno de Estados Unidos, tenga que replantearse cómo va a enfrentar la lucha contra las drogas, porque la estrategia que venía utilizando de acabar con los sembradíos, de acabar con los cultivos de marihuana, los cultivos de cocaína, de hoja de coca, no va a funcionar con el fentanilo, que puede producirse incluso en zonas urbanas, y eso es lo que hace tan complejo ya la lucha contra este tipo de droga tan lucrativa para los carteles. Don May, ¿no se necesita ya grandes extensiones territoriales para poder sembrar coca y luego procesarla? Parece que es más práctico esto, aunque los efectos sean devastadores. Es devastador, sí. Sí, don May. Mira, sí, se trata de esto, que los carteles de México, principalmente el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación, están tratando de salirse de drogas basadas en plantas, por ejemplo, marihuana, amapola que produce heroína,
porque pueden ser destruidas, pueden ser fumigadas por el gobierno de México, por ejemplo. Entonces es muy fácil para producir fentanilo porque es una droga sintética, entonces ellos se están enfocando más y más en drogas como heroína, fentanilo y también metanfetamina, y pueden conseguir los precursores químicos de China que entran a los puertos marítimos, por ejemplo, Lázaro Cárdenas en Michoacán y luego también a Manzanillo en el estado de Tolima y luego también por el puerto de Veracruz. Entonces, no les cuesta nada para producir el fentanilo, producen una pastilla, por ejemplo, por unos cuantos centavos, y aquí en los Estados Unidos se vende por 20, 30 dólares, todo depende en la zona en los Estados Unidos. Pero la droga incautada en Honduras, como estaban comentando, esa droga farmacéutica. Entonces hay una diferencia muy grande porque la calidad de esa droga farmacéutica que encontraron en Honduras no se puede dar sobredosis con esa droga o si no toman demasiado. Entonces tiene control de calidad. En México usan tinas rústicas para mezclar los precursores químicos, lo mezclan con una pala sucia, con un palo. Entonces hay mucha contaminación en el fentanilo que están produciendo y luego no hay control de calidad. Entonces una pastilla puede ser mortal para cualquier persona. Y como dijo el ministro Gustavo Sánchez, que fentanilo es 50 veces más potente que heroína, 100 veces más potente que la morfina. Pero también hay que reconocer que los carteles mexicanos ahora están mezclando fentanilo con metanfetamina, cocaína, marihuana, heroína, cocaína, todo eso. Entonces, muchos de los drogadictos aquí en los Estados Unidos no saben que están consumiendo fentanilo y por eso hay muchas muertes en los últimos 2 años. En cada año han muerto 70,000 ciudadanos aquí en este país en sobredosis nada más de fentanilo. Sí. En el caso también de Honduras es importante reconocer que a pesar de que ha habido estas incautaciones que ha salido en la noticia, no se ve realmente el acceso al fentanilo en las calles. O sea, la gente aquí sigue utilizando todavía la droga más barata, sigue siendo el crack, ¿no? Dentro en las calles en Tegucigalpa, por lo menos. No estamos viendo el fentanilo, pero no quiere decir que no pueda ocurrir, porque como bien dice Mike Vigil aquí, es una droga tan barata de producir que realmente las pastillas las pueden encontrar en el mercado hasta $3, ¿no? Con efectos realmente desastrosos. Sí, vamos a ir a una breve pausa. ¿Cree usted que no se descarta la posibilidad que en Honduras se pueda, digamos, propiciar o regar ese tipo de consumo? Claro, sí. Eso al retorno, pero también para don Mayes, ¿por qué México ha servido de estructura para introducir esa gran cantidad de fentanilo hacia los Estados Unidos? ¿Qué está ocurriendo entre las autoridades norteamericanas con las autoridades de México? Al retorno. Bien, esta tarde retomamos el análisis con don Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA, y también con el escritor, investigador, analista, don Oscar Estrada, sobre el tema del fentanilo.
le comentaba inicialmente a don Oscar si no se descarta la posibilidad, porque dice que lo que está consumiendo en Honduras es el crack. Fíjate que yo veo, por ejemplo, en la generación de mi hijo, ¿no? Que tienen 20 años en este momento, en Estados Unidos hay un fenómeno bien interesante, es que los muchachos están tomándolo esto con mucha precaución. Entonces, y eso ha hecho que se reduzca la cantidad de consumo de cocaína, también porque ya tienen desconfianza en el tipo de cocaína que se encuentra en todo esto, drogas ilegales, sin ninguna forma de poder establecer controles de calidad. Y entonces se encuentra en el reemplazo en la marihuana legalizada en los Estados Unidos, porque ahí sí hay un control del Estado en cuanto a qué se está consumiendo y los peligros que pueda esto tener. En Honduras no existe eso, o sea, en Honduras todas las drogas siguen siendo de consumo ilícito, todas las drogas siguen siendo accesibles únicamente a través de la compra con las mafias que venden las drogas, que están relacionadas además con las pandillas. No ha habido todavía, hasta donde yo sepa, un problema de consumo de fentanilo en las calles en Tegucigalpa, pero no descarta que pronto podría haberlo, y eso realmente lo vamos a ver en el efecto en las calles. Pero está sirviendo de puente, Honduras, sin duda Pero alguna. Está sirviendo de puente hasta donde vemos. Igual yo creo que todavía aquí nos falta mucha información porque México tiene suficientes puertas de entrada para poder entrar los precursores que necesitan para el fentanilo, tiene suficientes laboratorios y transportarlos desde Honduras hasta Estados Unidos no tendría caso porque es mucho más riesgo perder el cargamento en el camino. Es más fácil producirlos en Sinaloa, en esas montañas que están tan cerca de Estados Unidos, para poder garantizar ahí mayor éxito en el transporte. Don May, le consultaba sobre esto de esta relación México-Estados Unidos y ese tráfico que se produce de drogas, especialmente del fentanilo hacia los Estados Unidos. ¿Qué está pasando entre las autoridades mexicanas y las autoridades estadounidenses? Mira, Carlos, la relación con México ahora en el ambiente de combatir las drogas no es muy buena. Están muy dañadas y se dañaron en 2020 cuando los Estados Unidos, la DEA, al ex ministro de Defensa, Salvador Cienfuegos, en Los Ángeles. Entonces después lo regresaron a México. México dijo que lo iban a investigar y lo iban a buscar en México. Nunca lo hicieron y yo sabía eso. Hasta lo acaban de condecorar más bien. Desde un principio, exacto. Y entonces ya con eso comenzó López Obrador a decir que la DEA había fabricado esa evidencia, que no es cierto. Y no restringió las actividades de la DEA, del FBI, todas las agencias de los Estados Unidos que trabajan en México en apoyo de México. Por ejemplo, digo que ya la DEA y otras agencias no podían salir con las autoridades mexicanas, nada más tenían que pasar toda la información que estaban desarrollando. Pues eso nunca va a suceder porque por la corrupción, si pasas información así, nomás pasándola, puedes comprometer investigaciones, operativos, informantes y luego también agentes que están trabajando ahí. Y la segunda cosa que les quitó a todos los elementos trabajando en México, la inmunidad diplomática. Tercero, dijo que todas las autoridades mexicanas tenían que hacer un informe cada vez que tenían comunicación con la DEA o la FBI. Y si sucede eso, las autoridades mexicanas nunca van a tomar las llamadas porque no quieren estar haciendo informes todo el día. Entonces, si nosotros tenemos un operativo táctico, por ejemplo, que viene una avioneta de Colombia cargada con cocaína que va a aterrizar al sur de la República Mexicana y no podemos comunicarnos con una autoridad o fuerzas de seguridad, va a fracasar ese operativo. Entonces,
López Obrador también ha dicho que México no está produciendo fentanilo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si está diciendo que no lo producen, entonces eso me dice a mí que no va a atacar ese problema. Aparte, la política de López Obrador de abrazos y no balazos ha permitido que la mafia o los carteles operen con impunidad, no respetan a las fuerzas de seguridad y entonces eso ha causado que México por poco está convirtiéndose poco a poco a un narcoestado. Sí. No, y todo esto también, o sea, México es un escenario bien complejo políticamente también, ¿no? Actualmente está la presión por la muerte que hubo en esta fiesta navideña, ¿no? Donde mataron a 12 muchachos y el gobierno de México está queriendo ignorar todo eso. Y todo eso tiene que ver también con esta relación ambigua que tiene con los carteles de narcotráfico. Pero me llama la atención el hecho que diga López Obrador que no están produciendo fentanilo. Entonces, Sí, ¿de dónde está llegando el fentanilo? Él está diciendo que el fentanilo se está produciendo en Estados Unidos, ¿no? Y que es problema de Estados Unidos y no es problema de México. Esa es la actitud que tiene actualmente López Obrador, y Estados Unidos está diciendo que no, que el fentanilo se está produciendo en Sinaloa. Y para eso también se llevan al hijo del Chapo, que además es parte de esta estructura que se supone está produciendo el fentanilo por el cartel de Sinaloa. Don May. La mayor parte del fentanilo que se está usando aquí en los Estados Unidos viene de México. Nosotros tenemos investigaciones, tenemos fuentes de información, todos dicen que está entrando de México, está entrando por las puertas de entradas terrestres, yo creo que el 80-90% entra por ahí. La mayor parte por Tijuana, San Diego, y ese es el epicentro de la importación de fentanilo de México a los Estados Unidos. Entonces, el cartel que está produciendo más fentanilo es el cartel de Sinaloa y luego sigue el cartel de Jalisco Nueva Generación. Anteriormente, el fentanilo que se encontraba aquí en los Estados Unidos era en las ciudades grandes, por ejemplo, Los Ángeles, Houston, y ahora el cartel de Jalisco está infiltrando las zonas rurales. Entonces ahora se encuentra fentanilo por todos los Estados Unidos y es una crisis muy grande, es la crisis de droga ilegal que ha enfrentado los Estados Unidos en toda su historia. Que ver con todo el negocio de la venta de fentanilo en las calles en Estados Unidos, y recurro a una investigación que hizo el San Francisco Chronicle hace unos meses sobre un grupo de hondureños, como un grupo de hondureños que le llaman los hondos, en San Francisco, que era el grupo que vendía el fentanilo en las calles, ¿no? Y da la casualidad que cuando hace el seguimiento, esta gente viene de las zonas del Valle de Siria, las zonas de Cedros y toda esa zona de aquí, de Francisco Morazán, la parte norte de Francisco Morazán. Sí. Lo que está ocurriendo, y en la cual tiene que ver con, es que en este flujo migratorio tan fuera de control que ha habido en los últimos meses, los carteles han sabido utilizar y reclutar mulas y vendedores dentro de migrantes, gente que no necesariamente tenía un plan de vincularse con los carteles de la droga, pero que al estar ahí les da la opción de, bueno, te vamos a pasar, vas a trabajar por nosotros, vas a ganar tanto dinero y lo que tienes que hacer es vender fentanilo en las esquinas, ¿no?
Pero también la otra opción es morir, ¿no? Porque ya forma parte de una estructura criminal. Sí. Entonces eso es sumamente complejo y ahí sí es algo que se está viendo ya en San Francisco, está ya documentado, pero yo creo que esto podría verse en otros estados también. Ahora bien, la pregunta aquí también es si México está produciendo fentanilo para Estados Unidos, que es uno de los mayores consumidores, por decirlo así, porque hay mucho circulante, hay mucho dinero. ¿Hay posibilidades de que México pueda ver hacia abajo, tirarse hacia Guatemala y agarrar la franja toda de Centroamérica? En la medida que el mercado de Estados Unidos se le cierra así. Se les vaya cerrando. En la medida que lo que ha ocurrido también con la cocaína, en la medida que se volvió más difícil poder acceder a los mercados de consumo de la cocaína, ven el mercado local como una alternativa para poder generar los recursos. ¿Don May? Sí, Carlos, trata de esto, que no se tiene que cerrar el mercado aquí en los Estados Unidos, porque los carteles, especialmente el cartel de Sinaloa, ahora está operando en 6 de los 7 continentes del mundo. No operan en Antártica porque nadie vive en Antártica. Entonces ellos ya están enviando cantidades de fentanilo a Europa y a otros países. Entonces yo creo que va a llegar el tiempo que va a llegar a Centroamérica, los 7 países de Centroamérica, y luego como tú y Oscar estaban comentando, sí es un punto transitorio en este momento, pero los países que comienzan a producir drogas o son puntos transitorios, tarde o temprano van a comenzar a consumir esta droga. Y en este caso va a ser fentanilo. Fentanilo puede causar muerte, una muerte así utilizando 2 miligramos de fentanilo, que son como unos granos así de sal. Eso es lo que para nosotros aquí en los Estados Unidos es una situación que es una amenaza para la seguridad nacional. Te voy a comentar una cosa, que yo tenía que hacer una entrevista con televisión en China hace como un año pasado y me puse en la computadora y para ver qué tan fácil era para comprar fentanilo ya producido en China. Entonces en 5 minutos encontré una compañía química en China donde yo podía comprar 1 kilo de fentanilo por $9,200. Ya con esa inversión yo podía ganar 2 o 3 millones de dólares, tan fácil. Y también lo que se trata que esto de fentanilo ha sucedido y comenzó con unas olas. Por ejemplo, en los 90s, las compañías farmacéuticas aquí en los Estados Unidos, incluyendo Purdue Pharma, que estaba vendiendo Oxycontin, eso comenzó el crisis de opioides en los Estados Unidos. En 2010 se convirtió a heroína. En 2013 se comenzó a producir y utilizar fentanilo. Y ahora la cuarta ola de esta epidemia es que están mezclando fentanilo con otras drogas. El señor ministro de Seguridad en Honduras, Gustavo Sánchez, habló de las drogas zombie. La droga zombie se llama psilocina y es un tranquilizante que usan para caballos, para ganado. Y esto se comenzó a mezclar con fentanilo en Puerto Rico. De Puerto Rico se fue a Filadelfia, aquí en los Estados Unidos. Y esta psilocina causa que la piel se vaya pudriendo. Entonces eso resulta muchas veces no nomás en muertes, pero también en amputaciones donde tienen que amputar las piernas, los brazos. Y entonces ahora la mezcla de psilocina y fentanilo
se ha encontrado en 48 de los 50 estados aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo no? Bien, al retorno, ¿qué pasa? ¿Puede hacer que el fentanilo sustituya a la cocaína? ¿Qué va a pasar con los cárteles o productores de cocaína? ¿O esto solamente es una diversificación de la droga? ¿Y en qué países de Europa está entrando ya fuertemente? Porque si, o sea, es potente el cártel, pues es decir, si está produciendo de Sinaloa y ya lo está metiendo a Europa, ya realmente esto como que va a ser una contaminación global. Al retorno. Dialogamos esta tarde y un análisis interesante. Estas causas, qué es lo que provoca el fentanilo, cómo se puede se puede convertir en una epidemia general. No se sabe cuánta es la dosis que la gente ingiere y que puede morir fácilmente. Por eso habla don Mike Vigil de la cantidad de personas que han muerto ya en los Estados Unidos. ¿Qué tan fácil es conseguir? ¿Qué tan fácil es conseguirlo? Si hay algunas implicaciones de tipo legal en contra de las personas que lo consumen, o solamente, más bien, hay que ingresarlos a un hospital. Es decir, que esto es terrible porque, Oscar, la marihuana era un atenuante, pues, o sea, solamente bajaba un poco la ansiedad de la gente que le gustaba la marihuana. Yo creo que con el fentanilo se abre una nueva era en las drogas del mundo. O sea, ya la marihuana, incluso la cocaína pasaban a ser drogas fuera de moda, ¿no? Y a nivel de efectividad, a nivel de lucro y a nivel de peligrosidad que puedan tener también. Honduras es un país que actualmente estamos descubriendo que ya es un país productor de cocaína, ¿no? Pero todavía creo yo, hasta donde tengo entendido, que la cocaína que se está produciendo acá es de muy baja calidad. Entonces yo más creo que es para consumo local, para consumo interno. Esos mismos grupos que están usando los recursos para producir cocaína, que están explorando con sus propios narcolaboratorios, podrían ser en un futuro muy cercano los mismos grupos que comienzan a producir fentanilo y distribuirlo localmente. Entonces ahí es donde hay que poner atención, donde está realmente el peligro, especialmente en la medida que Honduras comienza a abrir un comercio mucho más fluido con China, ¿no? Siendo China el principal productor y distribuidor de los precursores que se requieren para el fentanilo ilegal. Sí, y el papel que juega el cártel de Sinaloa y la relación que pudiese tener con China, don May. Sí, mira, en China la gente no sabe que China, aunque quisiera controlar los precursores y fentanilo, no tiene las leyes adecuadas. Aparte de eso, las instituciones regulatorias están muy fragmentadas. Entonces, aunque China mañana controlara todo eso, entonces eso se va a ir a la India, porque India ya está produciendo los precursores, está produciendo fentanilo. Entonces, esto es un problema muy complejo que yo creo que no se va a resolver. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí en los Estados Unidos es reducir la demanda. Si no reducimos la demanda, entonces nosotros tenemos que negociar, que tratar con muchos países que, por ejemplo, no van a querer o no quieren admitir que están produciendo el fentanilo. También China dice que esto es un problema de los Estados Unidos. Entonces ellos tienen con miles y miles de compañías farmacéuticas, químicas, y están muy descontroladas. Solo que en este momento yo creo que va a seguir este problema tan grave que estamos enfrentando aquí en los Estados Unidos, pero hay que reconocer que estos grupos, los carteles, son transnacionales. Entonces nosotros necesitamos la colaboración
de diferentes países para desarrollar la evidencia para hacer acusaciones formales aquí en los Estados Unidos. Pero yo siempre he dicho que nosotros necesitamos de educar a nuestros hijos desde pequeños para enseñarles que eso, el uso de drogas ilícitas puede ser mortal para cualquier persona. Ya vamos a entrar a las recomendaciones, don May. ¿Y en qué países de Europa está entrando ya fuertemente el fentanilo, don May? Pues está entrando por toda Europa, porque el cartel de Sinaloa tiene vínculos con Europa. Yo, por ejemplo, en este momento estoy en negociaciones con el país de Rumania para tratar de desarrollar una estrategia para ese país. Entonces, ellos tienen un puerto marítimo que se llama Constanza. Entonces, tienen 130 sitios ahí donde pueden entrar embarcaciones y no tienen suficiente tecnología para poder revisar esos contenedores marítimos. Y ahora los Estados Unidos, porque tiene frontera con la Ucrania, entonces los Estados Unidos está poniendo elementos del ejército ahí, y entonces eso es una preocupación no nomás para Ucrania, pero también para los Estados Unidos. Entonces eso es una de las entradas, el puerto de Constanza al resto de Europa, pero también se está consumiendo en Rumania. Okay. No, y yo creo que cuando hablamos un poco de qué hacer, ¿no? de las recomendaciones que vienen, bueno, obviamente es un tema muy complejo. Creo que necesitamos en Honduras revisar nuestra legislación en la lucha contra las drogas, porque realmente está desfasada ya con esta epidemia que nos viene, con esta crisis que nos viene. No tenemos la legislación para poder hacerle frente, pero además también ahí, en el caso de Estados Unidos, ciertas características que son más complejas. O sea, Estados Unidos es un país que sufre una epidemia de dolores crónicos, ¿no? Por el modelo de trabajo, por las jornadas de trabajo, ¿no? Es un país donde la gente trabaja mucho, ¿no? Y como es industrial también, es un país que la gente trabaja con movimientos repetitivos de consumo, y eso el cuerpo lo resiente, y es un sistema de salud que, aunque ha intentado en distintos momentos el país dar una salud pública que garantice que todos tienen la atención que necesitan, es un país que todavía cuenta con una gran población que no tiene acceso a salud pública y además sufre dolor, ¿no? Entonces, en esta búsqueda también es que aparecen medicamentos que ponen en peligro la salud de las personas. Entonces, realmente es una problemática bien compleja. Creo yo que en los próximos 10 años vamos a ver cómo esto realmente afecta de una manera que no hemos visto hasta el momento. Sí, don Mike, ¿qué tan fácil es conseguir el fentanilo en Estados Unidos? Es muy fácil, Carlos, de comprar fentanilo aquí en las calles de los Estados Unidos. Aquí en Nuevo México, yo creo que Carlos, si habla con su mamá sobre de eso, están encontrando a muchos individuos con bolsas llenas de fentanilo, con pastillas azules. Aquí también se está tratando de esto, que se está distribuyendo tiras de prueba para que los drogadictos puedan determinar si la droga que están consumiendo tenga fentanilo. Entonces también hay un medicamento que se llama Narcan, que puede reversar un sobredosis de fentanilo, pero si está mezclado con psilocina, la droga zombie, nada más puede impactar y prevenir que una persona se muera si es opioide, pero no psilocina, que es tranquilizante de animales. Sí, tan fácil es que usted llega a las calles de una ciudad como Worcester, que queda 1 hora de Boston, ¿no? Y encuentra las pastillas a $2, $3,
la pastillita, y la gente consume sorprendentemente 20, 30 pastillas al día de fentanilo, cuando están cuando están ya bien pegados a la droga. Consume 20, 30, y estamos hablando de que cada uno cuesta $3. ¿Cuánto dinero le está entrando entonces con cada adicto a los Estados Unidos? Y al final es un mercado bien raro, porque es un mercado que termina consumiendo sus propios consumidores, ¿no? Termina matando a sus propios consumidores, pero ya vimos con el mercado del tabaco que eso pueden realmente renovarlo con nuevos consumidores más jóvenes. Sí, y aquel han denominado el cártel de la nueva generación en México, en Estados Unidos también, ¿Don May? Sí, el cartel de Jalisco Nueva Generación es el segundo más poderoso cartel que existe en México. Entonces ellos también están distribuyendo todo tipo de droga, incluyendo fentanilo. Y como vieron que el cartel de Sinaloa estaba controlando el mercado en las ciudades grandes, ellos se enfocaron en las ciudades rurales, las ciudades más pequeñas, porque el cartel de Sinaloa no estaba distribuyendo ahí. Entonces era un mercado abierto para ellos. Y bueno, y el peligro es que por lo que veo yo el manejo de la noticia de estos cargamentos de fentanil, volviendo a la noticia inicial que nos hace volver al programa, Honduras todavía no está preparada para hacerle frente, no está preparada para anunciar o para procesar lo que está viniendo. Estamos confundiendo el fentanil de uso médico, que es legal, que es necesario para funcionar con los hospitales, con la droga zombie o el fentanil de uso ilícito, que se mueve de otras características, no se mueve en esas ampollas, sino que se produce de otra forma. Es decir, que esos cargamentos estaban autorizados de entrar. Estaban autorizados. Lo que tengo entendido del anterior es que el problema fue que la licencia que tenían para introducirlo o se venció o traían más de lo que decía la licencia. Pero sí se montó un show completo de hecho en algún momento se contempló que si no aparecía o si no se resolvía el propietario, porque ese sí se apareció el propietario y pagó las multas correspondientes y todo, si no aparecía eso, entonces esa droga iba a pasar, o si se podía pasar al Estado, para que el Estado le incorpore la producción de anestésicos, porque es necesario para las anestesias, ¿no? Para las cirugías. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Lo que no sabemos en la forma en que está manejando la noticia, si este cargamento que encontraron corresponde a ese tipo de fentanilo o corresponde al otro tipo de fentanilo que se mueve de otras características, de una manera más clandestina. Sí, vamos a ir a una breve pausa. Al retorno es cuáles son las recomendaciones que se hacen para que, o el mensaje que se puede dejarle a la población, principalmente a niños, a jóvenes, gente que todavía no ha entrado a esto del consumo, porque al parecer ya una vez que hay una adicción, esto lo que conlleva es la muerte. Al retorno. Continuamos esta tarde con nuestros analistas invitados, don Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA, y don Oscar Estrada, analista e investigador aquí en nuestro país sobre precisamente lo que es el fentanilo. ¿Cuáles son las recomendaciones, don Mike, que debe dar a la población, principalmente jóvenes, en las escuelas? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer a nivel educativo para evitar el consumo de esta droga? Mira, principal, hay que educar a la población. Entonces hay que utilizar las redes sociales para que puedan educar a los padres, a los niños. Segundo, hay que tener centros así para tratar a drogadictos. Si no tienen centros de tratamiento, entonces esto se va a complicar hasta más. Entonces también la capacitación de las fuerzas de seguridad, leyes adecuadas para tratar con esto,
pero yo creo que lo más importante es la educación de los niños en las escuelas. Sí. Oscar. Revisar nuestra legislación relacionada con las drogas. Creo que la legislación, ¿cuándo fue hecha la ley de lucha contra las drogas? Eso creo que fue en el 2002, 2003, ¿no? Que se hizo y desde entonces no la hemos revisado, y esto es algo muy distinto de lo que hemos enfrentado hasta el momento. Afortunadamente no ha llegado la fuerza que podría llegar o que está llegando ya, pero México, por ejemplo, ya es un país que está teniendo ya efectos con consumidores por fentanilo, y eso y lo que pasa en México siempre es una cuestión de tiempo para que comience a pasar también en la frontera sur. Nos comentaba Oscar aquí, don May, sobre un caso de Argentina, y esto coincide con lo que manifestado por usted en cuanto a la combinación del fentanilo introducido en coca y otro tipo de drogas. ¿Qué es lo que se ha detectado en esa? Porque es una bomba, realmente es un cóctel lo que le ponen y se lo venden por, ¿qué? Por decir que es coca y va mezclado con todo. ¿Qué es lo que realmente le han mezclado y se ha encontrado en Estados Unidos, ese tipo de mezclas? Bueno, se ha tratado que, como dije anteriormente, que fentanilo se está mezclando con las otras drogas, marihuana, heroína, cocaína, metanfetamina, y luego ahora psilocina se está mezclando con fentanilo, que yo creo que eso hace ese cóctel, esa combinación, hasta más letal. Y es más cara esa. En realidad no, porque puedes comprar 1 kilo de psilocina en China por 6 a 20 dólares, 1 kilo, por muy poquito dinero. Sí, no es más caro. Y la droga con el consumidor final tampoco es cara. Y ese es el peligro, ¿no? Que realmente es de fácil acceso, de fácil producción, porque se puede producir en cualquier cocina, de difícil detección, consumo económico para el consumidor y letal, ¿no? Y letal. Entonces es la combinación, la tormenta perfecta en el tema de la droga. Si no habíamos visto hasta el momento una droga que realmente nos ponga en crisis a toda la región, esta es definitivamente la droga que va a ocurrir. Me comentabas algo sobre Argentina, precisamente. Sí, en Argentina hace un par de años se dio un caso donde en una misma noche se reportó la muerte en Buenos Aires de 25 o 29 personas por sobredosis, ¿no? Y luego la investigación se determinó que ellos habían comprado cocaína del mismo productor, del mismo dealer, del mismo distribuidor, y que de esa cocaína venía contaminada con fentanilo. Entonces eso es lo que se dio. Lo mezclan porque se supone que de esa manera el efecto se potencia también de la droga, y a veces los consumidores lo buscan porque el efecto es mayor, ¿no? Pero también muchas veces los consumidores no saben que están consumiendo eso. ¿Se ha detectado, don May, la fecha desde cuando ya se produce esa transición y esa mezcla de fentanilo con otras drogas y que se introduce ya prácticamente al mercado norteamericano? Sí, es que, por ejemplo, yo creo que entra el fentanilo ya mezclado con otras drogas, pero psilocina yo creo que se mezcla aquí en los Estados Unidos con fentanilo. Entonces, esta droga de fentanilo se está mezclando con todas las drogas, y eso causa muchas muertes aquí porque los drogadictos no saben que están consumiendo fentanilo, y 6 a 7 de las pastillas que se encuentran aquí en los Estados Unidos tienen un sobredosis de fentanilo. Entonces, por eso mueren tantas personas en este país. A ver, una breve síntesis de su libro, el cual ya dentro de próximamente va a estar traducido al español. Sí. A ver si están las portadas ahí. Comentado por Oscar Estrada. Comentado por Oscar Estrada. ¿Nos puede decir una breve síntesis de esta obra, don May? Sí.
¿Me escuchas, Carlos? Sí, lo escuchamos. Lo único que Sí. pusimos las portadas ahí de los libros porque la idea no es que nos cuente todo el libro porque si no, no lo compramos. Entonces, pero sí nos puede dar una breve síntesis de este libro, ¿no? Porque tenemos a Oscar también que ha escrito Tierra de Narcos, que ahí lo manifiesta cómo las mafias se apropiaron de Honduras. Exactamente. Entonces, Sí. este libro suyo que nos comentaba usted que también tiene la parte de la captura de Ramón Mata Ballesteros, pero en síntesis, sí, el libro, ¿nos puede resumirlo? Sí, es el primer libro que yo escribí. No pensaba de escribir libros, pero muchos amigos míos adentro de la DEA me estaban comentando, pues tú tienes una historia muy interesante, infiltraste a muchos de los carteles, trabajaste en México, Colombia, ¿por qué no escribes un libro? Y entonces un día estaba pensando y decidí escribir este libro. Entonces el libro es de mi trayectoria adentro de la DEA, comenzando aquí en Albuquerque, Nuevo México, trabajando en México, Colombia, desarrollando operativos alrededor del mundo. El más grande consistió de 36 países. Y luego también cuando cayó el Talibán en Afganistán en 2001, comencé un operativo, por ejemplo, para atacar el problema de heroína, porque en ese entonces Afganistán era el más grande productor de heroína en el mundo. Y en ese operativo, el primer año decomisamos como 24 toneladas de heroína, y en los años anteriormente en esa región se decomisaban 4 o 5 kilos. Y entonces también hablo del asunto de Pablo Escobar. Yo me sentaba muy cerca de él en Medellín, en los juegos de fútbol, la captura de Juan Ramón Mata Ballesteros. Entonces yo trabajaba encubierto por toda América Latina, aquí en los Estados Unidos. Entonces es un libro muy, muy interesante. Vamos a comprarlo para Porque leerlo. usted me dijo que lo iba a comprar. No, lo voy pero a comprar y quiero que me lo firme don Don May May. Vigil allá en Albuquerque también. Sí, Claro. don May. Cuando vengas para acá, yo les mando unos 2 libros a ustedes. O les doy unos libros. Pero él dice que lo va a ir a comprar allá para que usted se lo va a autografiar. Así es. Y además le va a hacer, ya se comprometió aquí en hacer la traducción y en comentarlo, pero en eso de comentarlo, eso va a ser usted el que lo va a decidir. Ahora cuéntanos un poco, Oscar, en síntesis del libro de... Bueno, Tierra de Narcos, esta fotografía que aparece en este lindo arte que hizo el diseñador aquí en ICN es la primera edición. Póngalo ahí, por favor. La segunda Ahí está. edición ya es con el sello de Grijalbo, de Penguin Random House. Lo que trato yo de explorar en este libro es cómo es que ocurrió que los carteles de la droga específicamente fueran creciendo tanto en influencia política, pasando desde lo que fue el matrimonio Ferrari, que es donde yo identifico que comienza la nueva era del narcotráfico en Honduras, allá en 1978, hasta el arresto y juicio de Tony Hernández. Entonces, es ese tiempo, ese periodo de tiempo donde yo estoy analizando cómo es que se crean las condiciones para que el narcotráfico encuentre este matrimonio tan perverso y tan nocivo para nuestro país con el narcotráfico, la política y narcotráfico, que termina pues afectando la institucionalidad y termina destruyendo los cimientos de la democracia hondureña. ¿Y has pensado en esto? Porque también le preguntaba a don May en el programa anterior si tiene pensado en alguna
en alguna edición introducir un capítulo de Juan Orlando Hernández. Es que creo que Juan Orlando Hernández merece un libro aparte. Un libro, no es un capítulo, ya es otro libro, porque él nos está abriendo y yo estoy esperando el que comience el juicio para poder saber, porque en el juicio va a haber mucha información con la cual todavía no contamos. Y vamos a tener que profundizar además ahí esta relación que tiene Juan Orlando con algunos cuerpos de inteligencia y su relación incluso en algunos momentos con la DEA, cómo es que funcionaba este asunto. Entonces, obviamente, este va a ser un libro nuevo, un libro que esperamos poder producir el próximo año, que no tengo absolutamente ni un párrafo escrito hasta el momento, ¿Cómo no? pero que esperamos poder escribirlo, y ahí es donde voy a buscar a don Mike Vigil para que me oriente a entender ese complejo universo de la DEA. Gracias, Oscar. Sí. Pero también tiene que llevarle el libro suyo a don Mike. Absolutamente, sí. Claro, ¿verdad, don Mike? Una cosa, Carlos, que en mi opinión, y es simplemente mi opinión, que para mí, yo no creo que Juan Orlando va a ir a juicio, porque la evidencia contra de él es contundente. Aparte de eso, tiene a un abogado, Ramón Colón, que nunca ha manejado un juicio tan complejo, tan grande. Y yo creo que él en este momento está solo. Sí tiene a otra abogada que estaba revisando los documentos clasificados, pero Juan Orlando tiene que saber que si va a juicio y lo hallan culpable, como hallaron a su hermano Tony, que entonces pues es muy probable que le van a dar una cadena perpetua. Yo creo que la táctica va a ser negociar para que le den menos tiempo, 20 años, lo que sea, donde puede salir, y si le dan una cadena perpetua, yo no creo que va a querer morir en una prisión aquí en los Estados Unidos. Ya prácticamente estamos sobre tiempo, gracias por su análisis. Sabemos que usted es de la opinión que don Juan Orlando Hernández no sale. Sin embargo, don Oscar tiene un 95% de probabilidades que no sale y un 5%. Yo quiero que haya juicio. Yo quiero que haya juicio porque yo quiero conocer esta historia, porque si se queda así nomás se queda mucha información. Sí, yo quiero que haya el juicio. ¿Cómo no? Gracias, don Mike. Muchas gracias, Carlos. Un placer, Oscar. Un placer, don Mike. Bien, muchas gracias también, Oscar, por compartir aquí con nosotros en Analistas de la Noticia esta tarde. Y ya no hay tiempo para más. Hasta aquí, Analistas de la Noticia. Buenas tardes.